transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor sea con nosotros en el día de hoy. Soy la pastora Yolanda Pupo Ortiz, por la gracia de Dios, sirviendo como pastora emérita en la Iglesia Metodista Unida Epworth, en Gaithersburg, Maryland. Y este es el día que hizo el Señor para nosotros. Por lo tanto, vamos a vivirlo dándole gracias y regocijándonos en Él. La meditación de hoy se basa en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, y dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Palabra de Dios. El libro de Proverbios se encuentra junto a los libros de Salmos, Job, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Libros que se les llama libros poéticos o los 5 libros de sabiduría. Esta sabiduría a que se refiere el versículo de hoy hemos leído y estos libros en general, no se refiere a mucho conocimiento, es decir, a conocimiento de aritmética, gramática, tener un doctorado, ser un catedrático. No se refiere a ese tipo de conocimiento, sino más bien a la sabiduría de la vida. La sabiduría de poder discernir lo que en verdad es bueno para nuestras vidas y lo que es negativo. La sabiduría de poder discernir aún en medio de la confusión de los tiempos difíciles, la decisión que debemos de tomar, la palabra que debemos de decir, el camino que debemos escoger. De esa sabiduría que nos habla el versículo cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando yo hablo de sabiduría y de una persona que personifica esa sabiduría del Señor, pienso en mi tía abuela Nina. Nina era una mujer que crió a sus hermanos, y para nosotros, sus sobrinos, ella lo dio todo, era nuestra, no más que tía, era tía abuela, era nuestra abuela. Ella era una mujer que no tenía mucho conocimiento, no fue mucho a la escuela, apenas se podía escribir, pero era una mujer valiente, valerosa, era una mujer llena de paz, a la que todas las personas que le rodeaban buscábamos para un consejo, para sentir alivio. Ella era la que para los vecinos, cuando tenían algún problema, iban, y Nina siempre tenía la palabra adecuada, la sonrisa que acogía, las manos se extendían para ayudar, para amar, para abrazar, para sanar. Era llena de la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que estamos hablando. El principio de la sabiduría es, dice Proverbios, el temor del Señor. Pero cuidado, cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando del miedo que muchas veces nos embarga. Ese miedo que a veces nos paraliza, que no nos deja vivir, miedo a las enfermedades, miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo a los problemas financieros que podamos tener. No es ese miedo que tuvieron aquellos discípulos aquella noche cuando fueron de momento sorprendidos por la tormenta y estaban llenos, aterrorizados porque se hundían, iban a morir. No es ese miedo, no es el miedo a la vida, es el respeto, la reverencia, la seguridad de reconocer que tenemos un Dios, que no estamos solos, que tenemos un Dios todopoderoso, que ha hecho todo lo que nos rodea y que no podemos explicarlo, no se puede reproducir, que está allá, más allá de nuestro conocimiento, el poder y la grandeza de nuestro Dios, y que ese Dios nos ama, que ese Dios nos cuida, nos vigila, está con nosotros y tiene propósito para nuestras vidas. No es el miedo que una vez, yo recuerdo cuando niña, iba a pasar un parque donde había una iglesia, que no era mi iglesia estaba al cruzar de la calle, y el sacerdote salía y él sabía que yo iba a la otra iglesia. Y yo recuerdo su dedo allí diciéndome y moviéndolo enfrente a mi cara: Dios te está vigilando, tú vas a la otra iglesia, Dios te vigila y te va a castigar. Dios te va a castigar. Gracias a Dios que, aunque Él me decía que Dios me iba a castigar y que me vigilaba, mi iglesia, mi propia iglesia, allí encontré y me enseñaron que Dios es amor,
que tenía un Dios que era mi Padre, que me había dado la vida y que sí estaba conmigo, pero no para castigarme. Sí, no le gustaba que yo hiciera cosas malas, pero no era para castigarme. Era para darme cosas buenas, para amarme, para cuidarme, para protegerme y ayudarme a siempre tomar el camino mejor. El temor de Dios es confianza en el Señor, es amarle, es reconocer que cuando estamos ante su presencia estamos en terreno santo y por lo tanto somos nosotros también santos y santas. Gracias, amado Señor nuestro, por darnos la sabiduría de reconocerte. Danos la sabiduría, Señor, de saber que tú eres nuestro Dios. Y ayúdanos a llevar esa sabiduría, esa fe que tú has puesto en nuestro corazón, eso que sabemos que tú quieres para nosotros, llevarlo a cabo día a día. Que en nuestra práctica, Señor, en nuestro hogar, en el trabajo, en la comunidad, que donde quiera que nosotros estemos, podamos reconocer que tú estás con nosotros y podamos vivir en la práctica lo que hemos aprendido de ti. El amor, el perdón, la justicia y la paz, Señor. La paz de saber que no estamos solos, que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos. Danos tu bendición, Señor, y siempre ayúdanos a seguir en tus caminos. En el nombre de Cristo. Amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.